Buenas noches, buena nit y bienvenidos al espacio de la entrevista. Hoy vamos a indagar en los futuros veterinarios, tanto en su formación como en su perspectiva de futuro, con la actual oferta de plazas universitarias para la carrera. Para hablar sobre ello nos acompaña Gonzalo Moreno del Val, presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante y que además es vicepresidente de la Organización Colegial Veterinaria de España. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Cuéntenos qué es lo que está sucediendo con las plazas universitarias, qué ocurre con la oferta. Bueno, pues tenemos como cierta noticia de actualidad y es que la Universidad de Salamanca ha anunciado que va a crear una nueva facultad de veterinaria. El anuncio además es peculiar porque claramente dice que se debe a un trueque, es decir, otra universidad obtiene una facultad de medicina a cambio de que ellos reciben la de veterinaria. Y ellos mismos indican los datos que ahora te comento y que fácilmente explican que no hace falta una nueva facultad de veterinaria, y es que España lidera el número de alumnos que entran en veterinaria todos los años. Tenemos 2000 alumnos que entran en veterinaria cuando en Francia el número es de 400 y Francia tiene más población que nosotros. Y luego, por ejemplo, el número de veterinarios que se producen todos los años en España llega a los 1500, cuando, por ejemplo, si sumamos Francia y Alemania no llegan a esa cifra ni de lejos, y tienen el triple de población que nosotros, es decir, que no tiene mucho sentido y ha creado pues cierta inquietud en nuestro sector este anuncio. Con los números que está diciendo parece evidente que hay una oferta mayor que la necesidad y que de las personas, dado que Francia y Alemania con más población tienen menos oferta. ¿A qué cree que se debe este desequilibrio? Bueno, pues hay una causa principal clara, y es que la carrera de veterinaria es muy demandada. En las encuestas que se hacen desde niños, en niños y en jóvenes, veterinaria siempre está en el top 3 de las carreras más deseadas. Y al final esto se evidencia también en las notas de corte de acceso a la universidad. Veterinaria tiene la segunda nota de corte más alta, solo por detrás de medicina, y de hecho hay 8,5 peticiones por cada plaza que se oferta a nivel público, es decir, hay mucha gente que se queda fuera. Si unes esto a ciertos intereses personales y de algunas instituciones por tener una nueva facultad, creo que está el clima propicio en la población para explicarles, oye, ¿por qué no creamos esta nueva facultad veterinaria? Pero yo creo que hay que saber explicar a la población que no todas las inversiones en educación son positivas si tienen una justificación, sino como otras infraestructuras, como nos pasó con los aeropuertos, por ejemplo, que se creó un aeropuerto en casi todas las provincias y con los años hemos descubierto que no hacían falta y que realmente fue un desperdicio de recursos públicos. Pues este caso es lo mismo, es decir, es muy fácil percibir la burbuja inmobiliaria, tal vez no tanto la burbuja universitaria, pero también existe y es transversal, no solo nos afecta a nosotros, a otras profesiones como la abogacía, la arquitectura, también les pasa que tienen demasiadas facultades, demasiados profesionales, y eso se traduce en que España lidera en la Unión Europea el porcentaje de titulados universitarios que ocupan puestos que realmente requieren de una formación menor a la que ellos tienen. Y entiendo que este aumento de la oferta universitaria, este desfase incluido en la oferta, también afecta a las condiciones laborales, porque al haber más veterinarios hay menos demanda, se concentra y por tanto menos salarios, peores condiciones. Exacto, la sobreoferta nos lleva a la precarización, es algo que en veterinaria es muy acusado. Hace años teníamos el dudoso honor de liderar, según el Instituto Nacional de Estadística, no son datos que diga yo, el ser la titulación universitaria peor pagada. Gracias a que hubo una cierta regulación en el sector, surgieron varios convenios colectivos, que por cierto el primero fue el de esta provincia de Alicante. Se mejoraron las condiciones laborales de los veterinarios, pero aún así, a día de hoy de media un veterinario gana 22.000 euros brutos al año, muy por debajo de los 26.000 que gana de media en bruto la población española. Y claro, si unes esto a esa precariedad, a unas expectativas altas, hemos dicho que es la segunda titulación con nota de corte más alta.
unas expectativas altas en cuanto al ejercicio de la veterinaria, esto nos lleva a una frustración total. Y de hecho el 40% de los veterinarios, sobre todo los más jóvenes, se plantean el ir a otro país, el emigrar, y es que en países que nos rodean, por ejemplo el Reino Unido tiene un nivel de vida un 50% más alto que nosotros, pero los salarios de un veterinario son un 300% más alto, es decir, las cuentas salen. Pues llevan a los veterinarios o a emigrar o a muchos a abandonar la profesión. El 30% actualmente se estima que puedan llegar a abandonar la profesión. Intuyo que todo esto lleva a cierto impacto tanto en la economía española como en el sector de la veterinaria. Sí, sin duda, porque al final, y reitero lo mismo, la segunda nota de corte más alta, unos jóvenes realmente muy bien preparados, han accedido a esta carrera con unas expectativas altas y al final esos jóvenes también preparados, como decía justo antes, muchos los estamos perdiendo, se van a otros países a los que les estamos regalando esos profesionales formados gratis para ellos. En nuestro caso, la carrera de veterinaria es una de las más caras para el Estado, la educación pública. Oye, todos invertimos en esa educación pública, entendiendo que en el futuro esos profesionales contribuirán al desarrollo de nuestro país. En este caso son estudiantes que cuestan al Estado unos 15.000 euros al año y que muchos se están yendo, otros muchos, como decía, se ven tan frustrados que se quedan en España pero se dedican a cualquier otra cosa. Es decir, estamos perdiendo esa inversión, esos recursos públicos sin ese retorno que debería obtener nuestro país. Estamos perdiendo en competitividad. Sin embargo, es curioso porque escuchamos continuamente que hacen falta veterinarios en la España rural y en las zonas de ganadería. ¿Por qué sucede esto? Bueno, eso ha cambiado mucho el perfil de los alumnos y alumnas que acceden a la Facultad de Veterinaria. Es un perfil que básicamente y de manera prioritaria lo que busca es trabajar en el ámbito de los animales de compañía, en un ambiente más urbano, digamos. Y ahí hace falta tomar medidas como lo están tomando en otros países europeos y en Estados Unidos, porque es un problema mucho más grave de lo que podemos llegar a pensar. El problema de la España vaciada, que sucede en otros países, el principal factor para que la población rural fije su estado en ese ámbito rural es la ganadería. Sin veterinarios rurales la ganadería no puede existir, con lo cual el veterinario rural es fundamental para fijar población en el mundo rural, pero además en muchas ocasiones, en lugares remotos de nuestro país, muchas veces va a ser el último sanitario. Por ejemplo, hay muchas enfermedades emergentes, como hemos hablado en alguna ocasión de la gripe aviar, que se va a producir por la interacción de fauna silvestre con fauna animales domésticos. Esa interacción puede que el primero que la vaya a percibir sea un veterinario trabajando en el ámbito rural, en un sitio pues donde no hay otros sanitarios, el que va a dar la voz de alerta. Es decir, que haya veterinarios en el ámbito rural es importante para fijar población, pero también por cuestiones sanitarias. Por eso hay países europeos o Estados Unidos que están tomando iniciativas como, por ejemplo, becar a los propios estudiantes, darles incentivos económicos durante el desarrollo de su carrera con el compromiso de que luego, por ejemplo, ejerzan X años en el ámbito rural. O no en la facultad, sino luego fuera, a profesionales para que trasladen su ejercicio profesional del ámbito urbano o al rural. Y hay países tomando medidas porque es un problema que, va más allá de nuestra profesión. Creo que es una buena exposición de una posible solución a este problema. También hemos visto otros problemas durante la entrevista. Entonces, ya que hemos visto qué es lo que sucede, ahora quiero preguntar cómo cree que se puede solucionar. Bueno, pues yo creo que la política universitaria de un país debe ser algo muy serio, algo basado en ciertas directrices técnicas objetivas, en análisis de los sectores productivos, del mercado de trabajo, de la evolución que está habiendo a lo largo de los años, y no se debe obedecer a intereses como está sucediendo en esta ocasión, particulares de instituciones, etc. Ese análisis en otros países sí que sucede y yo creo que nosotros
pues merecemos lo mismo. Y no solo por lo que digo de mi carrera, como digo, en la Asamblea de Unión Profesional Española, en la última asamblea, pude plantear este problema que nos afecta a muchas más profesiones y que tiene derivadas muy importantes y sobre todo una pérdida de recursos públicos enormes. Queda dicho. Gonzalo Moreno del Val, presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros.